Primero que nada, quiero hablar rápidamente sobre mí. Soy manager en ciencias aplicadas en la unidad de inteligencia artificial y search en Microsoft. He estado como líder en ciencias aplicadas y haciendo query rewriting en Microsoft Bing. Mi equipo es responsable por los sistemas que dan funcionalidad que los usuarios esperan cuando hacen una búsqueda, cuando hacen corrección de ortografía, expansión de sinónimos, cuando hacen clasificación de las búsquedas y rewriting, y esto te ayuda a redescubrir contenido rico en la red y en la web. Microsoft también ha invertido mucho en la ola del aprendizaje profundizado con estos modelos preentrenados a gran escala internos para una generación de lenguaje natural. Aplicamos también modelos de tecnología avanzados para dar mejores resultados a los usuarios de Microsoft. Todos tenemos la experiencia de cometer errores en la ortografía cuando hacemos ensayos o documentos, cuando escribimos correos, cuando mandamos mensajes de texto, cuando llevamos a cabo búsquedas en los motores de búsqueda. Hoy en día esperamos que la corrección de ortografía automática se detecte y corrija los errores. La corrección de la ortografía es un problema de procesamiento del lenguaje natural clásico. En este taller vamos a tomar un tour muy detallado sobre los algoritmos detrás de los modelos de corrección de ortografía y cuáles son los últimos avances en Machine Learning, sobre todo Deep Learning, que nos ha ayudado mucho para tener una corrección de ortografía de vanguardia en más de 100 idiomas. La corrección de la ortografía se necesita en muchas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, vemos una captura de pantalla de una búsqueda, ¿no? Entonces, podemos ver que en la búsqueda se ve que un usuario no escribió bien spell, la palabra spell, o sea, cómo se deletrea una palabra. Entonces, en este escenario, van a ver que la gente, pues normalmente comete muchos errores de ortografía. Y a veces son errores simplemente de como tipográficos, a veces no se acuerdan cómo se escribe bien una palabra y tratan de ponerlo justamente con cómo suena. Entonces, 15% de las búsquedas tienen estos errores. Es bastante común incluir errores. Entonces, si tienen estos errores en la búsqueda, no se sienten mal, todo mundo comete errores. Este es una captura de pantalla de búsqueda y esto es otra área donde la gente comete errores. Y aquí el error se marca en la parte blanca. Aquí tenemos otra que es una palabra en Microsoft y podemos ver cómo se marca en rojo la palabra que escribimos mal. Con el clic derecho te da sugerencias de cómo podrías escribir la palabra. Vamos a hablar de los errores ortográficos. Hay todo tipo de errores ortográficos. Siempre estamos hablando y tenemos dos tipos de errores. Entonces vean, por ejemplo, esta frase. El departamento de energía instruye la revisión del barrido. Entonces, cuando dice no word error, o sea, no hay error en la palabra, es que no es, tal vez hubo una palabra que no es válida. Entonces pueden ver que TEH, a veces es un error frecuente que se conoce en vez de poner THE, que es la ortografía correcta. Entonces puso TEH. Entonces, energy, aquí podemos ver que pues es ENERGI, que está mal escrito. Entonces, le llamamos un error que no es de la palabra, no es de palabra. Y después, un error de palabra real significa que en esta categoría, básicamente, si tomas la palabra individual y, por ejemplo, si dice the energy depot o dice depth,
o energy department o depth de profundidad, por ejemplo, son diferentes palabras que todas están correctas, pero en el contexto son las erróneas. Entonces, la ortografía aquí no nada más se trata de encontrar una palabra que está mal escrita, sino que también los errores tipográficos se pueden traslapar con las palabras válidas y hay muchas palabras que están bien escritas y acrónimos y abreviaciones que tal vez están equivocados. Entonces, la corrección de ortografía tiene que ver la formulación más probable de las palabras, tomando toda la frase en consideración. Entonces, para corregir ambos errores que no son de palabras y que no son reales, tenemos que generar candidatos. Los candidatos son palabras válidas que tienen un nivel similar de secuencia a la palabra. Entonces, las correcciones del error ortográfico, por ejemplo, TEH podría incluir THE, THEN, eh, diferentes formulaciones de TEH. Entonces utilizamos la métrica de distancia para resolver el error. De manera intuitiva, se pueden hacer diferentes correcciones y dentro de las posibles correcciones, THE probablemente es la mejor palabra para reemplazarla con TEH. Entonces tenemos una métrica que comparte esa intuición. La distancia es una gran medida en este punto porque toma un número de errores que se recopilan. Obviamente va a tener mucho que ver con cómo se generan los errores para empezar y si se escribió, entonces se va a mostrar el carácter adyacente. Por ejemplo, algunos errores ocurren debido a la pronunciación, pueden confundirse con C y K, por ejemplo. Cuando hay una similitud fonética, esto puede ayudar a encontrar cierta distancia. Entonces, depende de cómo se produzca el texto. Hay muchas formas de definirlo a una distancia de manera eficiente. Entonces, normalmente preferiríamos que un candidato tenga la mínima distancia de edición. Hay muchos registros que están disponibles en la red y no voy a hablar demasiado detalle de esto, pero ustedes por supuesto que lo pueden buscar en internet. Y también otra intuición que tenemos para la corrección es que preferimos las palabras más frecuentes o que pasan más dentro de un contexto. Entonces, el modelo del canal ruidoso nos ayuda a realizar esta intuición. Entonces, gracias al trabajo de muchos académicos y toda la investigación que han hecho en esta área, sobre todo un trabajo del que yo tomé prestado para hacer esta presentación también, viene de Daniel Jurafsky y del profesor James Martin. Hicieron un procesamiento del habla y del lenguaje, sobre todo tienen un capítulo que hablan de la corrección de la ortografía en el canal ruidoso. Este es un marco que utiliza revisión de ortografía, reconocimiento del habla y la traducción entonces, de la máquina. Entonces, en este modelo se busca la palabra en donde digamos que se revolvieron las letras y tenemos muchas explicaciones detalladas de qué es lo que se puede hacer. Aquí tenemos una ilustración del profesor Yuravsky y profesor Martin. Básicamente lo que pueden ver es que tenemos la palabra original y después imaginamos que pasa por un canal ruidoso y después tenemos una palabra ruidosa. Entonces, lo que pasa es que vamos a tratar de encontrar esa palabra que pueda encajar. Vamos a ver qué es lo que encaja más con esta palabra. Entonces, tenemos todo tipo de hipótesis. Entonces, corremos esta hipótesis por el canal y producimos también palabra ruidosa uno, palabra ruidosa 2, palabra ruidosa 3, etcétera, y vemos cuál es el mejor candidato. Entonces, en el escenario de la ortografía, aquí introducimos el ruido, como la inserción de la letra, la transposición, las adiciones, y vemos que el ruido también
cómo se encuentran estas palabras. Entonces, el modelo de canal es encontrar la palabra adecuada buscando todas las palabras del lenguaje y cuál se asimila más a la palabra que se escribió mal. Entonces, si vemos la observación X, esta es una palabra mal escrita, entonces el modelo está tratando de buscar la palabra W que genera esa palabra equivocada o mal escrita. Entonces, de todo el vocabulario posible, queremos encontrar la palabra W para que la probabilidad de W y con X sea más alta. Entonces, nosotros transformamos la ecuación en un conjunto de algoritmos con una simplificación. Llegamos a esta fórmula. Entonces, básicamente, tenemos dos subprobabilidades para hacer el estimado y para tener la probabilidad de la corrección debido al error de ortografía. Entonces, la primera parte es el modelo del canal. Vamos a tratar de modelar esta parte y vamos a tratar de estimar la probabilidad del error dada la palabra. Y después tenemos la parte previa, o sea, tratamos de predecir el resultado de la palabra. Normalmente esto se conoce como modelo del lenguaje para prior y para el previo. Y en el modelo canal, digamos que es el modelo array. Entonces, para el canal de ruido, el modelo de canal del ruido o canal ruidoso, tenemos el objetivo que es básicamente hacer la corrección. Y la función es que si se tiene una corrección de canal ruidoso, se tiene la palabra, el diccionario con todas las palabras posibles, un modelo de lenguaje, la probabilidad de la distancia editada y después lo regresamos con o devolvemos una corrección. Entonces, en la parte de los candidatos es cuando tenemos toda la distancia 1 de X que corresponde al diccionario que es D, y para cada uno de ellos necesitamos tener el modelo de canal que nos agrega la probabilidad, y también tenemos el modelo del lenguaje que nos da el previo y la puntuación, que puede ser básicamente simplificarse a tener la probabilidad de, de edición del canal más el, el producto previo, y después encontramos el que tenga, o tratamos de poner el que tenga la probabilidad más alta. Aquí generamos candidatos en diferentes áreas donde podemos empezar con el +1 para que todo se mantenga más sencillo y además en una distancia donde equivale a 1, pues contribuye a la mayoría de los errores de dedo o de ortografía. Ahora, probablemente 70 u 80% estarían en esta categoría. Entonces aquí tenemos un ejemplo de el TEH, que es igual a 1, como EH o MEH, THE y TEL. Y aquí tenemos también la edición de los tipos. Por ejemplo, pasamos aquí la palabra mal escrita de TEH a la correcta, que es EH. Aquí se considera una inserción porque no va a tener la T, pero ahora el canal de ruido ya agregó la T, así que es una inserción. De modo que usamos aquí un hashtag o un gato para poder decir que este le faltó y tiene una inserción. En el caso de TH es una sustitución, un reemplazo, porque aquí la palabra correcta es M y aquí se reemplaza el canal con una T. También podemos ver que la transposición en el caso de la EH más bien sería HE, así que son dos letras las que se intercambian. Y también tenemos la eliminación. Aquí tenemos la palabra C, es decir, la letra C, que se borra, se elimina. De modo que tenemos una palabra equivocada. En este caso sería supresión.
Ahora, el modelo del canal lo que busca simplemente es predecir o estimar la probabilidad de que se haga una edición, dado que hay diferentes tipos como supresión, inserción, sustitución, transposición. ¿Cómo podemos entonces estimar la probabilidad de que sea P por X y por W? El modelo perfecto de la probabilidad nos diría que este sería un error gramatical o ortográfico con diferentes errores. Entonces tendríamos que saber cómo se produjo el texto, que podría ser el que ingresó la palabra, o cómo está incluso el teclado desplegado. Puede ser un problema también de reconocimiento de caracteres, puede ser un error de esto porque hay softwares que lo hacen. Pero para que se mantenga sencillo, podemos estimar la probabilidad de X por W si vemos aquí solamente estos patrones. Entonces veríamos la identidad de la falta de ortografía y de las letras faltantes en la práctica, entonces nos daría un estimado ya razonable. Ahora, para poder calcular la probabilidad de cada edición de este modo, necesitaríamos una métrica de confusión que contenga varias variables, valga la redundancia. Básicamente, aquí lo que necesitamos es encontrar, digamos, por ejemplo, una métrica de sustitución en donde tendríamos una métrica de alfabeto en inglés, que serían 6 letras, 26 por 26. Y esto representaría la cantidad de veces en la que esa palabra o letra se ocupó en lugar de otra, por error. ¿De dónde sacamos estas matrices entonces o métricas de confusión? Bueno, normalmente salen entonces de las faltas ortográficas, y así podemos encontrar en diferentes aspectos. También tenemos otras formas sofisticadas de producir esta matriz de confusión. De modo que, bueno, no podemos tener tiempo de cubrirlas aquí. Pero si les interesan los detalles de este tema, podemos ir con el profesor Daniel Jurowski y James Horst Martin. Ellos hablan mucho al respecto en su libro. Tienen muy buenas referencias y resumen perfectamente este tema. Ahora vamos a ver cómo estimar el previo. Bueno, la probabilidad previa de cada corrección. Es decir, la probabilidad de la palabra es el modelo del idioma del W en contexto, que es la palabra, que se puede calcular usando cualquier modelo de lenguaje, desde unigrama hasta bigrama, trigrama o cuatrigrama. Y también tenemos otros modelos de lenguaje más avanzados con una forma más sofisticada de hacerlo. Vamos a empezar viendo esta tabla. Aquí tenemos este modelo de lenguaje de idioma. Este es el que tenemos a la mano de las palabras en corpus. El unigrama es muy fácil de calcular, desafortunadamente no considera el contexto mucho que digamos. Es importante usar modelos más amplios de unigramas para poder tener un mejor desempeño. Ahora, este tema es importante y hay muchos detalles que podemos encontrar en la red. Y aquí la idea es reintroducir este contexto, ya que es un componente muy importante en la corrección de la ortografía. Ahora vamos a ver las probabilidades finales de cada una de las correcciones potenciales. Ya vimos esto anteriormente, es la clasificación, y básicamente lo que hace es sumar estas dos probabilidades para obtener un puntaje. Uno es el modelo del canal y otro el modelo del idioma, y aquí tenemos entonces la probabilidad en este modelo y luego tomamos el logaritmo, y lo mismo pasaría en el caso del modelo del idioma. Aquí tenemos la probabilidad de la palabra y luego tendríamos estos dos números y luego el puntaje final sería después de sumarlos. Entonces, la implementación del canal de ruido aquí elige D como la mejor corrección
y la calificación es la más alta, es -2. Y 10 aquí sería el segundo más probable, la segunda palabra más probable, que tiene una calificación un poco más elevada que la siguiente, que es T. Entonces, en este caso funcionó bien. Recordemos que nuestra secuencia busca ser el Departamento de Energía o los pedidos del Departamento de Energía se han revisado. Y aquí es donde se dio el error, en la THD, que en español sería el artículo, ¿no? Del departamento. Ahora, esto es muy directo, sobre todo si consideramos nada más reglas de distancia muy claras y también modelos de idioma del orden de las palabras y las letras. Digamos que aquí este es el algoritmo básico de la corrección de la ortografía. Hasta ahora entonces hemos estado usando modelos de ruido de idioma para corregir problemas de ortografía. Aquí también necesitamos tener un léxico actualizado. Si vamos a crear corrección de ortografía para corrección de ortografía, como tal aquí aparece, necesitamos primero que nada traducción de máquina estadística. Y está diseñado para traducir de un idioma a otro. En la corrección de ortografía tendríamos que hacerlo primero en un idioma y luego la corrección en el otro, aunque lingüísticamente sea el mismo idioma. Podemos considerar el SMT o la traducción estadística y cómo podemos estimar este modelo en el canal SMT. Bueno, primero necesitamos tener el corpus paralelo. En la corrección de ortografía, digamos que en el caso de una búsqueda en la red, necesitamos tener una gran cantidad de pares de corrección y de búsqueda. Eso se puede ver aquí. La fila principal es ment, el significado y la corrección, y abajo es lo que se ingresó. O sea, lo que se quería poner y lo que realmente se ingresó. Entonces, tenemos esto. Y una vez que lo tenemos, podemos estimar la probabilidad de traducción, que sería la palabra mal escrita con lo que realmente es, pero no tenemos una alineación, lo que significa que no sabemos cómo los caracteres o las letras corresponden a la otra en este texto, en este par. De modo que ese es un problema de qué vino primero, el huevo o la gallina. Si tenemos la alineación, podemos estimar la probabilidad de traducción de forma que lo hicimos anteriormente para poder calcular la matriz de confusión. Pero si tenemos la probabilidad de traducción, entonces podemos estimar la alineación. Pero por ahora no tenemos ni una ni otra. Entonces, aquí el modelo es una secuencia de modelos muy complicados y esto va en aumento. Ahora, para tener un modelo necesitamos la traducción y la alineación. Ha sido muy popular hasta los 90, es decir, hasta que la traducción de neuromáquina empezó a dominar. Los modelos IBM son el principio de una fórmula probabilística que tiene inferencia rastreable. Usa maximización de expectativa en un algoritmo para poner una probabilidad de traducción. Vamos a ver entonces este par de textos. Es algo que debería haber dicho Microsoft, pero en realidad se ingresó Microsoft. Entonces vamos a desglosarlo a nivel letra por letra. Y aquí podemos ver que las letras están alineadas. Podemos encontrar el problema de transposición. Podemos encontrar la inserción, la supresión, la sustitución. Todos estos aparecen y es lo que hemos comentado anteriormente. Ahora, primero en el modelo IBM tenemos que enumerar todas estas alineaciones. Entonces, obviamente, así es como se empieza a alinear. Y el primer paso, digamos el inicial, sería realizar todas las alineaciones que además son probables de igual manera. Entonces tenemos que acudir a una probabilidad lineal. Y por los datos que tenemos a la mano, pues podemos saber que tenemos micrófono. Y en el caso de Rosebud,
o capullos de rosa, termina siendo también un intercambio de letras. Y el modelo muy rápidamente puede aprender que MCI a menudo se alinea con un error y haber querido ingresar MIC en vez de MCI. Y luego, después de una iteración, estas alineaciones como la de MCI, MIC serán más probables porque el modelo va a ver cada vez más ocurrencias en los datos de capacitación. Entonces se vuelve aparente que el RS y el ROS también son más probables que sean un par. Entonces, al final, el modelo va a converger y va a obtener la probabilidad de traducción, la va a estimar, y también la herramienta de alineación va a ser mostrada por este algoritmo. Ahora vamos a ver la decodificación SMT con búsqueda. Ahora, aquí la gente ha modificado la fórmula típica para que pueda encajar en diferentes escenarios. Entonces, lo que hacemos aquí normalmente es poner diferentes modelos de canal y el previo. Digamos que aquí tenemos el modelo de traducción y el modelo de idioma. Aquí tenemos una tabla del modelo del idioma y de la traducción. Ahora, como una búsqueda así bastante sencilla, el Beam Search se ha usado para la comodidad de los modelos durante décadas. De hecho, vale mucho la pena mencionar que este es uno de los algoritmos de OP que ha soportado la prueba del tiempo. Aquí tenemos una representación de cómo usar la decodificación de Beam Search para una corrección ortográfica. Entonces aquí tenemos la cuerda que sería, o el hilo que sería, perdón, Microsoft, y tenemos que decodificarlo en cada paso, ¿no? A la hora de combinar el modelo de traducción y la clasificación del idioma con cada palabra o letra diferente. Ahora, no hay forma de garantizar que el Beam Search va a aproximarse al candidato de mayor calificación en este modelo. Tenemos alternativas, sin embargo, el Beam Search ha comprobado su mérito a nivel empírico y ha sido muy bueno a la hora de hacer tareas de OP. Ahora vamos a hablar un poco sobre la traducción neuronal por una máquina para una corrección ortográfica. En años recientes hemos visto progresos muy importantes en el procesamiento de idiomas, sobre todo el año pasado, que se creó una red de transformación muy importante. Estos modelos han establecido un récord para poder tener un análisis de sentimientos de preguntas y respuestas, similitud de oraciones, etcétera. La corrección de ortografía es una tarea fuerte y difícil, así que estos modelos pueden ser de gran beneficio aquí. Por lo menos esa es la pregunta, la hipótesis. Hay otra razón por la cual deberíamos considerar el deep learning en la corrección de ortografía. Lo que buscamos es tener un modelo inclusivo, y a lo que me refiero es que necesitamos ofrecer un servicio ortográfico para cualquier idioma. Esta no es una tarea fácil para algoritmos tradicionales como MST, ya que va a requerir una gran calidad de textos para traducción. Cuando una buena propiedad de Deep Learning, que es la capacidad de aprender, saca ventaja de este aspecto, entonces también le debemos dar una mejoría en el desempeño del modelo o pocos recursos y con datos de capacitación. Con esta consideración, mis colegas de Microsoft y un grupo de investigadores, científicos aplicados e ingenieros trataron de crear una corrección de ortografía inclusiva con modelos de transformación profundos. Y el resultado es maravilloso. Y tengo aquí un link que va al blog que nosotros hemos publicado al respecto de nuestro trabajo. Aquí tenemos la arquitectura del modelo que adoptamos para nuestro trabajo. De modo que esta es una secuencia típica. La corrección
ortográfica es una secuencia a secuencia, así que esta arquitectura encaja muy bien. Aquí el flujo, entonces, es que cuando llega la búsqueda, tenemos aquí la segmentación y tenemos que transformarlo, codificarlo, y luego pasa por la parte de decodificación. Entonces, primero vamos con la descarga, luego a una Beam Search, y luego al siguiente, a Wind, y luego a Wind, y luego a O's, y luego hasta el End. Y luego ponemos esta corrección con un token a nivel palabra, de modo que se pueda definir por default esta base transformada secuencia a secuencia, que nos va a dar resultados con corrección de ortografía. Ahora, nuestro trabajo está inspirado por BART. BART es una publicación de 2019 que es un modelo que autocodifica y elimina el ruido. BART está hecho para un texto corrompido y eliminando el ruido para poder crear un texto original. Ahora, aquí la función común viene incluyendo con la permuta, rotación, supresión y rellenado de texto, así como supresión del token. ¿Les parece que estos se parecen a errores de ortografía? Pues sí, miren, en el caso de la ortografía también podemos considerar estos errores que son en función del ruido en textos. Rotación, inserción, supresión y reemplazo. Miren. Aquí el texto corrompido pasa por el codificador BART, y luego la probabilidad de tener un texto original se calcula con un decodificador agresivo. Ahora, para ajustes finos, el texto sin corromper pasa por el codificador y luego con el decodificador, y después usamos las representaciones del decodificador para generar una secuencia alfa. Ahora, aquí se introduce el uso de BART también en varios procesos, como generación, traducción y comprensión del idioma. Aunque aquí encontramos que este concepto central también encaja muy bien. Ahora, las funciones de ruido pueden representar problemas y errores ortográficos que la gente comúnmente comete. Aquí tenemos una función también arbitraria de ruido para reconstruir el texto original. Este modelo difiere de BART en el hecho de que tenemos aquí una secuencia que puede codificar el problema y también puede clasificar los datos para imitar errores ortográficos. Hemos diseñado funciones de ruido para generar errores comunes en cuanto a rotación, inserción, supresión y reemplazo. Y aquí estos modelos obviamente necesitan datos. ¿Cómo le podemos hacer? Para miles de idiomas que se usan ampliamente en la web por los usuarios de todo el mundo. Una de las búsquedas que tenemos en Microsoft es crear modelos multilingües para todos los idiomas. Para la corrección ortográfica hemos creado modelos estadísticos para docenas de idiomas. Esto obviamente no es lo suficientemente inclusivo. Entonces, ¿cómo podemos escalar los modelos de corrección ortográfica de una forma rápida y efectiva sin dañar alguna de las propiedades de los idiomas? Es bien sabido en el mundo lingüístico que los idiomas rara vez están aislados. La mayoría de los idiomas del mundo se conoce que se relacionan con otros. Y un grupo de idiomas que desciende del mismo ancestro forma una familia de idiomas y comparten mucho en la cartografía de las convenciones que tienen que ver con similares fonéticas y fonológicas. Tenemos una hipótesis de que basar familias de idiomas basándose en la corrección ortográfica nos debería ayudar a encontrar patrones de error de forma más eficiente. Y aquí
podemos ver la similitud entre los diferentes idiomas, las lenguas germánicas. Tenemos el inglés, el holandés, el alemán, el luxemburgish y el afrikaans. Ahora, ortográficamente hablando, semánticamente hablando, etcétera, tienen similitudes. Y aquí, entonces, tendremos un modelo de cero error comportándose de una forma muy efectiva. Aquí estos datos son muy abundantes en idiomas como el inglés y el alemán, en ese tipo de familias de idiomas. También tenemos una cantidad razonable de información de datos en holandés, pero en la familia de africanos tenemos una reducción de datos, así como en luxemburgish. Ahora, aquí esta razón nos ofrece una probabilidad de tener mayores resultados ortográficos al final. Ahora, aquí tenemos una introducción breve a cómo podemos realmente producir datos para modelos profundos para que nos puedan ayudar a capturar el modelo de error en la misma familia de idiomas y de una forma eficiente. Primero, introduciendo datos pre-training y luego usar lo que ya hemos recabado a través de los recursos que ya tenemos de diversos idiomas. Entonces, desde el web crawled text tenemos una abundancia en todos estos idiomas que queremos tener: inglés, alemán, holandés. Entonces, si introducimos una función de ruido para la ortografía específicamente a nivel característica, pues podemos corromper el texto y así se puede hacer la inserción, supresión, reemplazo, rotación. Y para otros idiomas sería lo mismo. Aquí podemos, de forma sintética, producir una gran cantidad de datos. Digo, tanto como necesitemos, ¿no? Y así usamos esta capacidad de cero ruido en una arquitectura de transformación profundas y con la información obviamente que ya hemos recabado de los idiomas de mayor recursos para poder tener parámetros y así estimar la probabilidad de un texto reconstruido pero de una forma correcta. Entonces, esta es una recapitulación de lo que acabamos de ver. Aquí estamos hablando del historial de corrección ortográfica en general. Primero tenemos un modelo de canal de ruido que genera los candidatos, que básicamente será un diccionario y un umbral de edición a distancia que está predefinido. Después tenemos una calificación que busca estimar el canal del modelo previo. Y después simplemente tenemos la probabilidad que se tiene que multiplicar. Y luego, en cuanto a la traducción de máquina estadística, también usa estos problemas de corrección ortográfico. Aquí, por ejemplo, el punto principal es que aprendemos el modelo de error de aprendizaje a través de la alineación y luego usamos Beam Search para encontrar cualquier corrección y luego el beneficio de las traducciones por máquinas estadísticas que podemos usar al nivel para alinear los modelos de idiomas de modo que pueden encajar en nuestros datos pre-trained mejor. Y lo último sería también una traducción en máquina neuronal que nos permite tener una codificación bidireccional para después tener una decodificación autorregresiva. De forma sintética vamos a crear suficientes datos para que haya una función y luego esta capacitación se hace para quitar el ruido del texto y después reconstruirlo. Ahora, los modelos transformacionales ya comprobaron tener muy buen manejo del entendimiento semántico, de modo que podemos tener una corrección semántica con la inclusión y también por las subpalabras podemos tener y descubrir que la capacidad multilingüe en el modelo profundo es bastante atractivo, con una capacidad o capacidad de aprendizaje de zero shot en la que podemos tener un modelo de corrección ortográfico para los idiomas en donde no tenemos una gran calidad de texto que digamos. Entonces aquí
Este es el final del taller y les agradezco mucho por haber venido.